Bendito sea Dios. Capítulo 8, verso 1 hasta el 11 vamos a leer, amados hermanos, para que entendamos bien. Dios bendiga a todos, aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Lo tenemos, ¿verdad? Es fácil encontrarlo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendito Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar bajo el tema ignorando mi propio pecado, y póngale 3 puntos suspensivos y lo que usted le quiera agregar ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Ignorando mi propio pecado. Pero a veces somos listos, rápidos, ¿verdad?, para agregar o mirar el pecado de otros. Gloria a Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en los Evangelios, nos damos cuenta de lo bello que es nuestro Señor Jesucristo, lo misericordioso, lleno de amor, lleno de compasión. Y podríamos decir nosotros que sería imposible que alguien rechazara a Jesús, que alguien lo odiara, que alguien lo quisiera matar. ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Si solamente él hacía bien a las personas con las que él se asociaba. Él salvaba, él sanaba, restauraba, porque solamente Cristo restaura las vidas. Pero eso no es el caso. Nosotros al ver y leer los evangelios, nos damos cuenta que había un grupo de personas religiosas, escribas, fariseos, los sacerdotes. Esta gente, amados hermanos, como usted, si es un buen lector de las Sagradas Escrituras, se da cuenta de que perseguían al maestro, no porque le querían escuchar, sino porque querían acusarle de alguna falta que él pudiera cometer. Por eso era el empeño que ellos tenían en andar escuchando lo que el maestro enseñaba. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración que los escribas y los fariseos eran unas personas muy populares, muy respetadas en el ámbito religioso en el tiempo de Jesús. Los escribas eran los que copiaban la ley de Moisés y la interpretaban. Los fariseos eran los que estaban encargados del culto, y los sacerdotes, ¿verdad? Usted ya sabe, de presentar los sacrificios. Eran personas que se tenían en alta estima por el pueblo. Entonces, cuando una persona va perdiendo popularidad, cuando es muy aclamado por el pueblo, empieza a sentir celos, a sentir envidias, porque alguien está obteniendo, ¿verdad?, mayor aprobación que ellos. Y este era el caso de los escribas y fariseos.
cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio terrenal y empieza a andar por las calles polvorientas de Jerusalén, Galilea, Capernaum, Samaria, eran multitudes las que lo seguían. Usted puede darse cuenta cuando alimentó 3,000, luego 5,000, y solamente hombres, no incluyendo niños ni mujeres, o sea que era un grupo por lo menos de unos 10,000 personas. Entonces los fariseos, ellos no tenían esa popularidad, ese apoyo. Incluso lo mandaban a unos alguaciles, le dieron orden que fueran a apresarlo. ¿Y qué resulta? Capítulo 7 de San Juan. ¿Qué resulta? Que cuando estas personas están escuchando hablar a nuestro Maestro, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, se regresan y los fariseos pensaban que lo iban a llevar preso. Y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo trajiste? Y él les dice, es que nadie ha hablado como habla este hombre, bendito sea Dios. Y la gente decía, es que este hombre enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, bendito sea Dios. El Señor Jesucristo predicaba con compasión, lo cual los fariseos decían, esta gente maldita es porque no sabe la ley. Mire qué misericordia, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesucristo en ese aspecto causaba un montón de problemas a los religiosos de ese tiempo. Y es por eso de que lo buscaban para matarlo, le buscaban para encontrar una ocasión de hacerle tropezar, de que su testimonio, que su ministerio fuera manchado. Entonces, en el capítulo que hemos leído, en los versos que hemos leído, el capítulo 8, nosotros vemos la escena, bendito sea Dios, una escena desgarradora, amados hermanos, desde el punto de vista humano. Gente que no tenía misericordia, gente, amados hermanos, que lo que ellos querían era destrucción para las personas que pecaban. Ellos se creían, amados hermanos, de que eran los mejores, de que ellos no tenían ningún pecado. Y que las demás personas que pecaban eran dignos de muerte. Y hoy en las iglesias, lastimosamente, vemos hermanos, y cuando hablo de iglesia, hermanos, estoy hablando en general, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Vemos muchas personas que no tenemos misericordia. Señalamos el pecado, pero ¿qué yo? Estoy ignorando mi propio pecado. Eso es lo que sucede. Para leer el contexto, nosotros vamos al capítulo 7 de San Juan y vemos que lo que se estaba celebrando en Jerusalén en esa fecha era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que era mandatoria para todos los hombres judíos asistir. Entonces, había mucha gente en Jerusalén porque venían de muchas ciudades. Y dice la Biblia que Jesús estaba enseñando en el templo, pero terminó la fiesta, terminó la celebración y todos se fueron a casa. Todos se fueron. Él, como no tenía casa en Jerusalén, ¿sabe para dónde se fue, verdad? Al Monte de los Olivos. Porque Jesús tenía amigos, por ejemplo, en Betania, cuando andaba en esa zona, pues se quedaba con Lázaro, Marta y María. Cuando iba a Galilea, pues allá estaba tal vez la suegra de Pedro, la esposa de Pedro. Porque ¿cuántos creen que Pedro se casó? Él era casado. Muchos dicen ahí que Pedro tenía suegra, pero que no tenía esposa. Qué cosa, ¿verdad? Tremenda. Entonces, el Señor cuando venía a Jerusalén, Él no tenía dónde ir a dormir, no tenía una casa. Entonces, Él se iba al Monte de los Olivos y allá Él aprovechaba y oraba al Señor. Bendito sea Dios. Él se fortalecía, bendito sea Dios. Aunque Él era 100% hombre, 100% Dios, pero Él venció el pecado en la carne, no usando su deidad. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Él tenía necesidad de orar, tenía necesidad de ayunar, porque el hombre humano que estaba en él necesitaba todo eso. Porque él no podía, oiga bien, vencer no era correcto vencer al diablo con la divinidad de Jesús. No podía emplear eso.
Entonces él se va al Monte de los Olivos y al siguiente día, en el capítulo 8, dice que regresa, bendito Dios, y Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Fíjese que a este hombre lo andaban buscando para matar, pero él sabía que su hora no había llegado. Bendito sea Dios. Aquí no se muere nadie, hermano, ni un segundo antes, ni un segundo después. Está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de eso juicio, pero vamos a morir el día y la hora que Dios diga. Bendito sea Dios. Dice que Dios ha prescrito los días de nuestra existencia. Dios sabe cuánto tiempo vamos a durar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, enseñando el Señor en el templo, vemos la escena nosotros. Qué ironía, ¿no? Que los fariseos que enseñaban la ley interrumpen la enseñanza del maestro que tenía una multitud enseñándole la ley, hablando de la ley. Me imagino yo, amados hermanos, estos hombres viniendo, trayendo a esta mujer semidesnuda, porque dice la Biblia, ¿verdad?, de que la hallaron en el acto mismo del adulterio. O sea que la andaban vigilando como cuando uno va a pescar y va a buscar la carnaza ahí debajo de los árboles, o lo va a comprar al 7-Eleven, ver las lombrices para ponerle al anzuelo. Entonces ellos estaban buscando una excusa creíble para desacreditar al Señor Jesucristo. Es muy probable de que ellos sabían el historial de esta mujer. No se puede dudar. Ya sabían cuál era el pecado que esta mujer la asediaba. Porque en las aldeas donde nosotros somos, hermanos, yo vengo de una aldea, de un cantón, ¿verdad? De un rancho que no era muy grande. Allá todo el mundo sabía quién hacía qué. Se daban cuenta de todo. Quién era de la vida alegre, quién era el mañoso que robaba la gallina, ¿verdad? Quién era el que iba a robarle la fruta. Todo el mundo sabía quién era quién. Entonces, es muy probable que los fariseos sabían de que esta mujer se estaba acostando con alguien. Y la vigilaron porque ya les había fallado los alguaciles que ellos mandaron a prender a Jesús, les falló ese plan. Pues tenían que seguir. Entonces a esta mujer, dice la Biblia, que por la mañana volvió él al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, o sea, la religión de ese tiempo, alabado sea Dios, le trajeron, ¿verdad? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Por qué dice en medio? Porque los maestros en el tiempo de Jesús se sentaban en el suelo y hacían una rueda, ¿verdad? Y el maestro pues ahí les enseñaba. Pues imagínense, yo me imagino que estas personas que trajeron a esta pobre mujer le dijeron: apártese, y le tiraron la mujer. ¿Cree usted de que nosotros podemos, verdad, hacer conjeturas si esta mujer le dieron tiempo de vestirse o simplemente se fue en ropas menores? ¿Cómo pudo llegar esta mujer? Es algo, amados hermanos, que realmente da tristeza cuando una persona religiosa no tiene el amor de Dios dentro de su corazón. Por eso Jesucristo les dijo: id y aprended qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos se jactaban de que todo lo hacían. Oiga bien, los 633 estatutos, mandamientos, ellos lo guardaban. Y también llevaban sus ofrendas al templo. ¿Se acuerda la oración del publicano y el fariseo? Ellos se creían tan perfectos. El hombre este fariseo le dice: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, adúlteros, pecadores. Yo
ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos y no soy como este publicano. Así se creían, oiga bien, estas personas. Y a esta mujer no la llevaron con el propósito de restaurarla. El propósito era matarla. Pero Jesucristo dijo que Él no vino, ¿verdad?, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amados hermanos, usted no se ha puesto a pensar que usted un día estuvo frente al Señor Jesucristo como esa mujer estuvo ahí. Y merecíamos la muerte. Merecíamos, oigan, tal vez no ser apedreados porque ahora la ley no estaba en eso. Pero éramos y somos merecedores del infierno. Pero Jesucristo un día nos dijo, vete y deja de pecar. Bendito sea Dios. Vete y deja de pecar. Cuando a usted Dios lo perdonó y se arrepintió de su pecado, lo que el Señor le dice es, vete y no peques más. Eso es lo que demanda el Señor. Muchos han tenido problemas en la antigüedad con el capítulo 8, verso 1 hasta el 11, de que dicen de que este texto no encaja con la moralidad del Nuevo Testamento, con la enseñanza de los apóstoles. Porque incluso el apóstol Pablo dijo que él no quería ni que siquiera comiéramos con aquellos que llamándose hermanos fueran adúlteros, ávaros, borrachos, pendencieros. Pero aquí hay una cosa, esta mujer no era convertida. Eso tiene que tomar en cuenta. Ahora, si hay personas aquí o en cualquier iglesia que dice ser hermano y es adúltero, borracho, pendenciero, avaro, la Biblia nos habla que ni siquiera nos sentemos con él. Es un mandato apostólico, ¿verdad? Pero como nosotros no le andamos preguntando a nadie, ¿verdad? Ahí simplemente la conciencia de cada ser humano. Entonces, este episodio acá, vemos nosotros de que lo tenían calculado, lo tenían bien estudiado y llevan a la mujer frente del maestro, del Señor Jesucristo, que estaba lleno de amor, de misericordia, a ver qué él decía. El verso 4 dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La Biblia en Levíticos, hermano, 20:10 y Deuteronomio 22:22, dice la Biblia que el que había sido sorprendido en adulterio, tanto la mujer como el hombre, tenían que ser lapidados, apedrados. O sea que tenían que morir, pero tenían que morir. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Por qué no llevaron el hombre? Y yo me ponía a pensar hoy en la madrugada, ¿será que el hombre se levantó a prisa y no lo pudieron atrapar? Pudo haber sido eso, ¿verdad? O había sido alguien que se había prestado para eso. Porque esta es una trampa realmente puesta para el Señor. Y la ley de Moisés decía exactamente lo que los escribas y fariseos estaban diciendo, que tenía que morir a pedradas. Tú pues, ¿qué dices? ¿Sabe una cosa? Que Jesucristo se ganó el sobrenombre de amigos de pecadores, ¿verdad? Bebedor de vino, comelón, amigos de publicanos y pecadores. ¿Sabe por qué? Porque a Mateo, ¿verdad? Leví, un publicano, le dijo, sígueme. ¿Y qué era él? Era un publicano. A María Magdalena, ¿verdad? Le perdonó su pecado, la restauró. Entonces el Señor Jesucristo tenía ese antecedente de que Él era misericordioso con los pecadores. Por eso le decían amigo de los pecadores, pero despectivamente, ¿no? Ya saben a lo que se referían. Como quien dice, este hombre es como ellos. Entonces ellos sabían muy bien que Jesús tenía que tomar una decisión. Estaba entre la espada y la pared. Si la perdona,
si no la matamos, él no está cumpliendo la ley de Moisés. Y si la mata, vamos a decir de que no tiene misericordia, que es lo que él predicaba. Ahora, tiene que darse cuenta también que en la ley del Imperio Romano era prohibido que un judío le diera muerte a alguien. Ellos no podían darle muerte a alguien. Por eso es que dice que los judíos no crucificaron, no mataron al Señor Jesucristo, sino que fueron los romanos. Entonces, aquí estamos nosotros viendo una historia, hermanos, bien trazada para encontrarle una falta a nuestro Señor Jesucristo. El problema está de que ellos sabían muy bien, amados hermanos, que esta mujer era adúltera. Pero lo que vamos a ver nosotros a continuación, hay algo que es sorprendente. Mas esto decían, dice, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El Señor Jesucristo guardó silencio. No dice que le respondió palabra. Guardó silencio nada más, a ver cuál era la reacción de estos hombres. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Alabado sea Dios. ¿Sabe que en la ley judía, las personas que encontraron a esta mujer eran los que tenían que tirar la primera piedra primero? Y tenía que ser 2 o 3 que la vieron, porque por 2 o 3 testigos se definía cualquier situación. Para que fuera creíble tenían que haber 2 o 3 testigos. Entonces aquí habían esas personas. Jesús les dice: el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. Y se vuelve a inclinar, a escribir con el dedo. Hay muchas versiones que era lo que escribía Jesús, pero eso es irrelevante. Muchos dicen que tal vez estaba escribiendo los pecados de aquellas personas que estaban acusando a la mujer. Estaba tal vez escribiendo los nombres de los que la estaban acusando. Eso no importa qué era lo que estaba escribiendo el Señor, porque la Biblia no lo dice, pues no nos interesa saber. Solo son especulaciones. Pero la realidad es que él guardaba silencio. Pero la conciencia le redarguía. Y el mensaje que yo quiero plasmar en cada uno de nosotros, porque eso es lo que plasmó en mí cuando yo estaba leyendo y estudiando y meditando esta palabra, de que nosotros muchas veces somos rápidos para acusar, rápido para señalar, porque es bien fácil ver el pecado al otro lado, pero muy difícil verlo en mí. Por eso es que yo le puse a este tema, ignorando mi propio pecado. Muchas personas conocen mi pecado, según ellos, ¿verdad? Pero el pecado tuyo, o yo conozco el pecado de ustedes y le puedo decir: este es fulano, que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Pero el Señor sabe de qué pie yo cojeo. Y nadie de nosotros está libre de pecado. Estamos propensos a pecar. Por eso el apóstol Juan decía: hijitos, ¿verdad? Si alguno ha pecado, abogado tenés para con el Padre. Lo que sucede en esta historia, como yo le estaba diciendo, que muchos creen de que Jesucristo le pasó la mano al pecado y no condenó a la mujer. No la apedrearon. Pero lo que está sucediendo acá es que Jesucristo se está poniendo ese pecado en él, porque muy pronto él va a ir a la cruz del Calvario y va a pagar por el precio del pecado de esta mujer adúltera. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír estos acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba
en medio. ¿Sabe que cuando nosotros leemos, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la primera piedra? Jesucristo no se está refiriendo a los pecados que habían cometido estos hombres antes de haber llevado a esta mujer. Los pecados que está refiriendo Jesús es, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Porque ustedes han tramado esto con un propósito. El pecado de ellos era eso, tratar de matar a esta mujer. Ustedes han cometido un pecado quizás más grave, en conspirar para traer a esta mujer a ser ajusticiada. Entonces, ellos saben muy bien de que han fallado al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que no somos ángeles, que estamos propensos nosotros también. Por eso es que Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, si alguno de vosotros ha sido sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que también vosotros seas tentados. Es claro, no sea que también nosotros, amado hermano, un día, por estar señalando, ¿verdad?, estemos en una situación similar. Hay que ponernos a pensar esa situación. Gloria a Dios. Hay una cosa de que llama la atención, gloria a Jesús, que había multitudes que le estaban diciendo a Jesús en cierta oportunidad, le estaban diciendo una historia que Pilato mezcló la sangre de unos galileos con sus sacrificios. O sea que los mató y los mezcló con la sangre del sacrificio que ellos llevaban. Entonces la conversación aquí está para que Jesús dijera, es que ellos eran muy pecadores y ustedes que me están narrando la historia, no. Pero Jesucristo les dijo, de cierto os digo, que si vosotros no os arrepentís, pereceréis igualmente como ellos. O sea que se necesita el arrepentimiento. Y sigue diciendo, ¿verdad? ¿O pensáis que a los 18 que les cayó la torre de Siloé eran más pecadores que vosotros? Pues os digo, no. Mas si no os arrepentís, pereceréis de igual manera. ¿Entiende que esta gente pensaban, amados hermanos, de que aquellos eran pecadores, pero ellos eran justos? Y muchas veces el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes una cosa? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque si todos aquí estaríamos justos, ¿para qué vino Cristo? Si Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. A buscarnos, amados hermanos, que nosotros andábamos como ovejas que no tienen pastor. No sabíamos nada, no sabíamos distinguir ni de la derecha ni de la izquierda. Estas personas se creían, oiga bien, tan espirituales como el rey David. ¿Se acuerdan en 2 Samuel capítulo 12? Cuando el profeta Natán llega donde David y le cuenta la historia. ¿Sabes una cosa? Alguien llegó de viaje, ¿verdad? Donde un hombre que tenía muchas ovejas, muchas vacas, y había uno que solo tenía una corderita. Pero este hombre rico, en vez de matar de las que él tenía, mató a la única cordera que tenía. Y se levantó el furor del rey David, le dijo, tal hombre debe morir. Rápido, ¿verdad? Más no sabía, amados hermanos, que el profeta Natán le dice, ¿tú eres ese? Y él inmediatamente dice, he pecado contra Jehová. Eso es lo que tenía David, conforme al corazón de Dios, que era rápido para darse cuenta. Aunque había pasado ya un año, pero el pecado lo tenía yo oculto, como que nada había pasado. Pero llegó el momento que el profeta le dijo la verdad, ¿verdad? Le dijo la verdad. Y las consecuencias, aunque su pecado fue expiado, fue borrado, las consecuencias llegaron.
Porque Dios nos puede perdonar a nosotros del adulterio, de la mentira, de un crimen. Eso es borrón y cuenta nueva, porque como dice la Biblia, ¿verdad? Que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es verdad. Somos hechos nuevas criaturas. Pero las consecuencias van a quedar. Las consecuencias del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del robo, van a quedar. Eso va a seguir en nuestro récord mental y en la memoria de muchas personas que nunca van a creer de que usted cambió. Pero la realidad es cómo está su relación con Dios, no importa lo que digan allá afuera. Por eso el apóstol Pablo dijo, de aquí en adelante, como tal vez le chambreaban de alguien, ¿verdad? Porque a los líderes, hermano, muchas veces le vienen a poner el dedo a alguien. O tal vez alguien se ha acercado a usted y le dice, ¿sabe una cosa? Fíjate que esto y esto y esto. Y el apóstol Pablo dijo, de aquí en adelante a nadie conozco según la carne. Y si aún a Cristo conoce así, ya no lo conozco más. O sea que él estaba diciendo que le dé el beneficio de la duda, porque él sabe que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios restaura. ¿Cuántos creen eso? Dios restaura, aunque las consecuencias sigan su curso. Porque en un adulterio, amado hermano, por ejemplo en este caso, la mujer adúltera fue restaurada, fue perdonada. Pero usted cree que la fama que tenía esta mujer, después de que la llevaron, y que la llevaron a un lugar público, ahí había mucha gente en el templo, amado hermano. O sea que el descrédito de esa mujer, ahí se dio cuenta toda la vecindad, todo Jerusalén. Ese matrimonio, ¿usted cree que perduró? Si es que era casada, ¿verdad? Quedó hecho pedazos, pero ella quedó perdonada. Las consecuencias del pecado, amados hermanos, cuando nosotros somos perdonados, van a seguir. Por ejemplo, si usted destruyó un hogar, oiga, porque es muy probable alguno por ahí haya destruido un hogar, pero eso ya no se puede reparar. Dios le da un nuevo comienzo espiritual a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, bendito sea Dios. Ahora, Jesucristo dice que en 2 veces bajó la vista y escribía en tierra. Sería porque nuestro Señor, ¿verdad?, es santo, santo, santo. Él no quería ver la desnudez de esa mujer. Se negaba a verla de la manera que la habían llevado, sin misericordia. Y recuerde que la Biblia dice, juicio sin misericordia se hará a aquellos que no tienen misericordia. Y que tengamos cuidado, porque con la vara que nosotros medimos, con esa misma vara vamos a ser medidos y le va a poner una cuarta más, ¿verdad? Y también nos dice, hipócrita, ¿cómo puedes sacarle ¿verdad?, la paja del ojo de tu hermano si no miras la viga que tienes en la tuya? Bendito sea Dios. ¿Ve qué tremendo esto? Y muchas veces todos, bueno, al menos yo me he equivocado, pero yo le he pedido perdón al Señor por eso. Y esa actitud tenemos que tener, amado hermano. La palabra confronta, la palabra nos enseña, nos redarguye. Bendito sea el Señor. Entonces, dice el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Porque dice que desde el más pequeño, del más viejo hasta el más grande, empezaron a tirar las piedras, soltándolas. Y porque esos ya iban armados, hermano. Esos ya iban armados con su piedra en la mano. Cuando empiezan a irse, porque el único que no tenía pecado ahí era el Señor Jesucristo. Cierta oportunidad le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Oiga, qué palabra, ¿no? En otras palabras más sencillas, ¿quién de ustedes me puede probar que yo soy pecador?
y nadie podía hacerlo. Aunque Él fue hombre como nosotros, muy semejante a nosotros, pero sin pecado, bendito sea Dios. Y eso fue lo que causó nuestra redención, porque era necesario que este Cordero fuera santo, sin mancha y sin contaminación para podernos dar la vida eterna, bendito sea Dios. Entonces, aquí la mujer le dice, ninguno Señor. Aquí hay dos, al principio donde leímos nosotros, dice, maestro, le dice los fariseos. Para ellos no era Señor, no era Adonai. Para ellos era un simple maestro que enseñaba. Pero para la mujer adúltera era el Señor, Él era Adonai, el Señor, Dios, bendito sea Dios. Ella está reconociendo, bendito sea Dios, que está ante un ser supremo, ante la divinidad, bendito sea el Señor. No está ante cualquier hombre, está delante de alguien que la puede salvar, que la puede entender en la condición que ella está, bendito sea el Señor. En cierta oportunidad el rey David censó al pueblo, una locura que hizo. Y el juicio de Dios vino sobre el pueblo. El pueblo, ¿qué culpa tenía? Por la insensatez del rey David, que quería saber cuántos hombres listos para la guerra tenía, pensando que la guerra que él ganaba, la ganaba por el brazo del hombre. Pero las guerras que ganó Israel no las ganó, oiga bien, por el brazo humano, sino porque Dios estaba con ese pueblo. Bendito sea Dios. Porque no es con espada, ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Así peleaba el pueblo de Israel, pero David se ensoberbeció. Y el castigo vino y él se humilló y dijo, ¿qué debo de hacer? Y le dieron 3 opciones, ¿verdad? Y la que él escogió, dijo, mejor caigo yo en manos de Dios, porque Dios es misericordioso, porque el hombre no tiene misericordia. El hombre dice, apedréenlo, porque ya había experimentado. Porque David, cuando cometió adulterio con la mujer de la esposa de Urías Eteo, él era merecedor de ser apedreado porque fue un adúltero. Él había experimentado el perdón de Dios. Entonces él dice, yo quiero caer en manos de Dios porque Él tiene misericordia. Y esa es la realidad de las cosas. Muchas veces nosotros, amados hermanos, pensamos, ¿verdad?, de que nos podemos salir con la mía. No nos ve nadie, no nos escucha nadie. Pero si usted se da cuenta de que usted es, como dice curandeo, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Porque nosotros estamos ante la presencia de Dios todo el tiempo. No crea que el Señor dice, como le dijo el profeta Elías a los profetas de Baal, gritarle más fuerte, también anda por el baño, tal vez se ha quedado dormido. No, el Señor nuestro no se queda dormido, bendito sea Dios. Él está las 24 horas al día, todos los días del año, bendito sea Dios, viendo lo que está sucediendo, porque Él es omnisciente, omnipresente. Nosotros estamos enfrente de Él todos los días. Por eso es menester, amados hermanos, que nosotros, ¿verdad?, doblemos nuestra rodilla y lo primero que tiene que decirle al Señor es, Señor, vengo delante de ti y te pido perdón por los pecados que yo he cometido este día. Yo soy débil, pero usted me puede restaurar, usted puede perdonarme, bendito sea Dios. Y sigamos adelante. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre. Esta historia tiene que traer en nosotros algo de reflexión. Tenemos nosotros que ponernos a pensar que Dios no mide el pecado comparando un hermano con otro hermano. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros medimos nuestro pecado a la estatura del pecado de nuestro prójimo.
Y eso no es así. Nosotros tenemos que medir nuestros pecados en la santidad de Dios. Cuán grande es el pecado delante de nuestro Dios. Pero muchos dicen, bueno, aquel no solamente un día va al culto, yo voy 2, pues ya le gané. ¿Verdad? Yo solamente doy unas cuantas mentiras, pero se da cuenta que anda haciendo otras cosas, pues yo estoy mejor yo. Y la cuestión no es así, hermano. Si usted miente y otro adultera, ante Dios el pecado es igual, bendito Dios. La falta es igual. No nos pongamos a pensar que hay pecado pequeño y pecado grande. No, no es así. No es así la cosa. Le fallamos con una mentira, le fallamos con que nos robamos un bolígrafo, es igual. ¿Me doy a entender? Dice, no robarás, no dice qué, ¿verdad? Solamente dice, no robarás, no mentirás, si es grande la mentira o pequeña. Los mandamientos son así. Dice, no, bendito sea el Señor, bendito Dios. Entonces, nosotros tenemos que meditar en esta historia que le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. O sea, apártate de la vida que llevas. Y eso es lo que muchas personas en el ámbito religioso no pueden comprender. Que sin hacer nada usted puede obtener una salvación tan grande, puede ser su nombre inscrito en el libro de la vida. Muchas personas dicen no, y por eso se empeñan en hacer tantas obras, porque no les parece correcto. Pero Dios, amados hermanos, demanda de nosotros obra después de que nosotros hemos sido salvados, porque la salvación que hay en nosotros produce en nosotros buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Bendito sea Dios. Y esta mujer, amado hermano, como también la María Magdalena, mujeres que experimentaron el perdón de Dios. Pero muchas veces nosotros no nos queremos comparar o no nos pasa por nuestra mente que nosotros también estábamos en la misma condición. Yo una vez estuve como esa mujer pecadora delante del Señor, nada más que no me trajeron arrastrado, sino que el Espíritu Santo ya estaba obrando en mí y alguien me invitó a la iglesia. Fíjense bien. Y cuando yo pasé de aquella silla hasta acá, el Señor Jesucristo espiritualmente está presente aquí, porque Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Entonces, cuando usted hace la profesión de fe y camina de allá hasta acá, está delante del Señor y hay un acusador que le está diciendo es digno de muerte, él ha pecado, él ha robado, adulterado, y está usted enfrente del Señor, aunque usted no lo ve, y está ahí. Pero cuando usted dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme, perdóname, inmediatamente ahí se hace algo el Señor y le dice, está bien, no te condeno, pero no peques más. Y sale usted hecho una nueva criatura, bendito sea el Señor. Eso es lo lindo del Evangelio. Eso es lo bello del Evangelio, que tenemos un Dios que restaura, un Dios que salva, un Dios, amado hermano, que nos hace tener una vida nueva. Y un día vendrá por nosotros otra vez. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día y un día la trompeta sonará. Y aquellos que se hayan arrepentido de su pecado, que aunque hayan llegado en adulterio, en fornicación, en mentira delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea Dios. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Un Cristo que perdona, pero que tampoco va a pasar por alto la maldad de aquellos que no se arrepienten. Porque esta es la condenación que Jesucristo vino al mundo, o sea, la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Muchas personas de los que estamos aquí sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Ahora nosotros tenemos que tener conciencia que Dios no nos ha puesto de jueces. Dios no nos ha puesto a señalar el pecado del otro. Si nosotros sabemos, amado hermano, usted puede darse cuenta, usted puede orar por el hermano, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No sea que usted también, oiga, sea tentado y después nosotros podemos andar dando lástima por ahí. Ya han contado la historia de acá de alguien de que reprendía a los hermanos por una u otra razón y después ahora él no puede llegar al evangelio. Sería lamentable. Nosotros tenemos que tener ese cuidado porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso no es así. Dios nos ve a nosotros con ojos de misericordia. Dios lo vio a usted con ojos de amor. Le extendió sus brazos cuando usted y yo venimos arrepentidos al Señor. Que no falte ese amor en nosotros, esa comprensión para aquel pecador. No es que vamos a estar de acuerdo con lo que Él dice, con lo que Él hace, no. Porque podemos caer en ese error, amado hermano. Como dice, ¿verdad? 1 Corintios 13, si hipotéticamente hablando, si yo hablase lenguas angelicales y yo hago esto, doy mi cuerpo para ser quemado, hago esto otro y hago lo otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Porque el amor, dice la Biblia, ¿verdad? Cubrirá multitud de pecados. Por eso es que el Señor Jesucristo se enfatizó en decir, este es el único y grande mandamiento. Amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Porque si nosotros nos amáramos los unos a los otros, no lo criticáramos, no le quisiera robar la mujer al prójimo, el burro, el caballo que tiene allá, el maicillo, los elotes cuando la milpa está produciendo, ¿verdad? Que solamente encontró, ya está piscada la milpa. No, si hubiera amor entre nosotros, no hiciéramos eso. Pero como la maldad, muchas veces, ¿verdad? Bueno, pero eso lo hacíamos antes, hermano. Cuando íbamos a la playa, ahí para Ocean City, y antes no nos mataron, hermano. Parábamos el carro a media calle ahí a llenar el baúl de puros elotes. Oiga, qué tremendo, pero ya nos perdonó el Señor, ¿verdad? De eso. Porque el Señor es misericordioso. El Señor es amplio en perdonar, pero tenemos que venir nosotros con una actitud reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta. Pero ahora, la mayoría de predicadores, no, así está bien, así está bien, así está bien, así está bien de candidato para irte para el infierno si no hay un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros. No somos perfectos, amado hermano. Usted va a ver defectos en mí, tengo muchos. Pero trate de no verlos y ore por mí, bendito sea Dios. Yo voy a hacer lo mismo por usted. Gloria a su nombre. Porque muchas veces, como dije, somos rápidos para ver el pecado de los demás, pero somos lentos o no queremos ver nuestra propia condición. Eso es terrible. Esa era la vida de los escribas y los fariseos. Ellos eran los mejores, no había ningún defecto en ellos. Y cuando la gente empezó a irse detrás de Jesús, porque Él daba amor, comprensión, los escuchaba, ellos despreciaban, ellos no se juntaban con los publicanos, no se juntaban con las mujeres pecadoras, pero Jesús las escuchaba y Él les decía, tus pecados han sido perdonados. Dios les bendiga, hermanos. Dios, póngase en pie. Gloria a Dios. Oh, bendito Señor, en esta noche he hablado, Señor, lo que usted me motivó a dar. Señor Jesucristo, ayúdame. Primeramente, yo he estado predicando esta palabra.
a no ser rápido para juzgar a mis hermanos o a las personas con las que yo me rodeo, sino que yo tenga misericordia como usted tuvo misericordia de nosotros. Ayúdenos, Señor, a entender qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Señor, ayuda a reconocer nuestro pecado antes de reconocer el ajeno. Oh, mi Dios, porque ante ti estamos desnudos, a ti te vamos a dar cuenta. Nosotros no podemos ocultar nuestro pecado. Podemos aparentar, Señor, una cosa y ser otra. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser honesto con usted, Señor, y no tener más alto concepto de lo que yo debo tener, sino ver a los demás como superiores a mí mismo. Padre eterno, te doy gracias en esta noche. Oh, bendito Señor. Y así voy a dejar a mi pastor que continúe con el protocolo. Dios les bendiga.